SLM, hay que saber todo el coste completo. Nuestra línea de 45 grados. Nuestro gasto agregado. Nuestro PBI de equilibrio en el punto 1. Nuestra IS. Nuestra LM. Y nuestra recta de balanza de pagos. Punto 1. Tasa de interés 1. Tasa de interés internacional. Nuevamente aquí también tenemos la paridad descubierta de tasa de interés. A la tasa de interés internacional le vamos a colocar también una numeración, tasa de interés internacional 1. ¿Por qué? Porque la vamos a modificar en este momento. Demanda real de dinero. Y oferta de dinero. Cantidad de dinero. Muy bien, nuestro gráfico estándar, nuestro punto de partida para analizar la caída o la reducción de la tasa de interés internacional dentro de nuestro modelo. Muy bien, ¿cómo graficamos primero una reducción de la tasa de, una variación en general de la tasa de interés internacional? Un cambio en nuestra recta de balance de pagos, ¿cierto? En este caso, hacia abajo. Vamos a pasar de una balanza de pagos 1, la original, la línea negra, a una balanza de pagos 2. Muy bien. El PBI 1. Tenemos nuestra tasa de interés internacional, ahora es 2. Tasa de interés internacional 2. Muy bien, veamos la parte analítica. Una reducción de la tasa de interés internacional. Vamos a poner otro color. Así que la tasa de interés internacional será menor a la tasa de interés nacional. Perfecto, tasa de interés internacional es menor a la tasa de interés doméstica. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Así que entre dólares. ¿Qué significa esto? Es más rentable invertir en el Perú que en el extranjero. Por lo tanto, como mencionó su compañero, hay una entrada de dólares a la economía. Si entra dólares es mucho, entonces va a aumentar. Exceso de dólares en la economía, un exceso de oferta. ¿Qué sucede con el precio del bien? Los dólares, que es el tipo de cambio de su precio, baja efectivamente. Muy bien. Como tipo de cambio flexible, entonces es directo nada más. Una reducción del tipo de cambio o una apreciación. ¿A quién afectamos cuando varía el tipo de cambio? El mercado de bienes, ¿verdad? Por el canal de exportaciones netas. Como mencionan, una reducción de las exportaciones netas. Por lo tanto, una reducción del gasto agregado de la economía. El gasto agregado de la economía ahora es menor a lo que se produce. Menos inventarios. Los planes de producción también a la baja. Y por lo tanto, se reduce el PBI. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Acá hay un par de efectos de segunda vuelta que ya los conocemos. Si se reduce el PBI, ¿qué sucede en el mercado de dinero? Se reduce la demanda real de dinero. Demanda real de dinero efectivamente es menor a la oferta real de dinero. Por lo tanto, demanda real de bonos es mayor que la oferta real.
Se incrementa el precio y baja la tasa de interés. Estamos en orden. Se incrementa el precio del bono y se reduce la tasa de interés. ¿Y cómo depende del problema? Si nos podemos olvidar, si queremos exagerar, de esta parte que está aquí, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Eso no. ¿Sí tenemos problema? A ver, vamos a poner lo que puede ser opcional. Lo voy a dejar resaltado por las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Porque ustedes ya sufrieron con esto en macro 1. Muy bien. Aquí lo podemos saltar un rato, no hay ningún problema. ¿Estamos todos de acuerdo o lo mantenemos? No es obligatorio, pero si lo desean, no pueden poner, no hay ningún problema. Se reduce la tasa de interés. Se reduce el interés y aumenta la inversión. Aumenta la inversión, efectivamente, yo me estaba confundiendo. Y eso genera al final que el PBI se incrementa, ¿verdad? Reducimos todo, no tanto. Incremento del gasto agregado mayor que el PBI, y por lo tanto, mayor PBI. Pero lo que predomina siempre es el efecto inicial. ¿Cuál es el efecto agregado entonces? Una reducción del PBI y una reducción de la tasa de interés. Vamos a colocar esto de color rojo para diferenciar. Estamos todos de acuerdo con el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Voy a poner esto otro color nada más. Profesor, la última línea que hizo es el efecto que pasaría en la IS, ¿verdad? Que pasaría en la IS, efectivamente, pero es un efecto secundario, que al final siempre predomina el efecto inicial. Porque en sí la evaluación genera cuando baja la R, ¿no? Porque ahí Cuando baja la R, pero hay un efecto adicional que normalmente lo aplicamos como un desequilibrio momentáneo, pero que finalmente lo que predomina, como hemos dicho, es la disminución inicial. Muy bien. A ver, este primer punto que tenemos aquí es la caída o la reducción de la renta de balance de pagos. ¿Cómo traducimos una reducción de las exportaciones netas en nuestra curva IS? Un traslado a la izquierda. Muy bien. ¿Hasta qué punto? Hasta acá. IS, vamos a llamarle 2. Este punto que está aquí va a ser nuestro punto final de equilibrio, PBI 2. Y este punto que está aquí, que estábamos discutiendo, el incremento del PBI, es este punto que está acá. Y lo vamos a poner otro color. Este punto que está aquí está relacionado a este incremento del PBI, que no es suficiente para evitar de que el resultado final sea una caída del PBI. Muy bien, este punto 2 lo tenemos que llevar también a nuestro plano del mercado de dinero. Perfecto. Una caída de la demanda de dinero, como tenemos aquí, una caída de la demanda de dinero por el menor PBI. Muy bien, y en el mercado de bienes, igual. Una caída del gasto agregado por la caída de las exportaciones netas. ¿Cuál es el resultado final entonces de una caída de la tasa de interés internacional? Reducción del PBI de la economía doméstica, una reducción de la tasa de interés, porque nuevamente tiene que cumplirse la paridad descubierta que nos hemos colocado. ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? Una apreciación.
Muy bien, ¿qué podríamos tener en el examen, por ejemplo? Un incremento de la tasa de interés internacional, por ejemplo. O como teníamos en el examen que hemos visto hace un momento. ¿Dónde está? ¿Cuál era el caso? Creo que era un incremento de la tasa de interés internacional, pero en un contexto de tipo de cambio fijo. Que lo acabamos de ver hace un rato en las preguntas que tenía el Banco Central. La balanza de pagos solo se mueve cuando aumente la tasa internacional, ¿no? Así es. En este caso de perfecta movilidad de capitales. Recuerda, únicamente en perfecta movilidad de capitales. Cuando es imperfecta movilidad, ahí se mueve también por PBI. Y por cambios en el tipo, variaciones del tipo de cambio. No, únicamente por variaciones del tipo de cambio, más no por PBI. Ya que PBI es parte de nuestros ejes. Recuerda. En perfecta movilidad de capitales únicamente por cambios en la tasa de interés internacional. Cuando estamos en un contexto de imperfecta movilidad de capitales, es decir, la balanza de pagos tiene pendiente positiva, ¿qué va a explicar los movimientos hacia atrás y hacia adelante de la balanza de pagos? Por ejemplo, movimientos en el tipo de cambio. Similar a la IES. Solo es porque el tipo de cambio fijo no se mueve igual. En perfecta movilidad de capitales, independientemente del régimen que tengamos. Incluso, pero en la imperfecta no se movía la balanza de pagos porque el tipo de cambio fijo. No, no se mueve. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no va a cambiar, por lo tanto no va a afectar nuestra balanza de pagos hacia atrás o hacia abajo. Efectivamente. ¿Ha quedado claro para todos el ejercicio de la reducción de la tasa de interés internacional? ¿Por qué esto es importante? Recordemos nuevamente nuestra clase de hace un par de semanas. Creo que es la misma que está acá. Semana 3, no, semana 4. Por ejemplo, yo estaba al inicio de la semana 4. ¿Qué nos dice la noticia que colocamos aquí? Que tal vez no hicimos mucho caso en su momento. Y dólar bajaría, el tipo de cambio bajaría por reducción de la tasa de interés internacional. En este caso, la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, este canal de transmisión es el que ocurre en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que pasó el año pasado, porque esta noticia es del año pasado. Muy bien. Esa noticia está en la semana 4 de clase, chicos. Ahí lo pueden revisar. Muy bien. Son incrementos de aranceles en las exportaciones. Ahorita lo vamos a ver. Segundo caso, como menciona su compañero, vamos a analizar el modelo ISLM con perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio fijo y un incremento de los aranceles. Es decir, las importaciones nos van a costar más caro. Por el lado de importaciones, no de exportaciones. Importaciones. ¿Podemos borrar? Copy, por favor, que no hemos copiado todavía.
negociar. Profesor, en el parcial va a venir perfecto. Claro, tenemos que estudiar. Para 10 ideas. Estamos bien con perfecta. Como vimos al final de la clase anterior, teníamos muchos casos, ¿verdad? Por lo menos 6 casos de economía abierta: política fiscal monetaria, imperfecta, movilidad de capitales con tipo de cambio flexible fijo, e imperfecta movilidad de capitales, nuevamente con tipo de cambio flexible y fijo. En realidad eran 8 casos, pero eran 6, los cuales dijimos que se podían convertir en 16 y conocemos el movimiento contrario. En lugar de políticas expansivas, políticas contractivas. Y podemos agregar movimientos si cambiamos de variables más allá de la política macro. Tasa de interés internacional, en este caso, variaciones en las aranceles o una devaluación cambiaria en un contexto fijo. Es decir, hay muchos casos. Pero la mayoría, si seguimos la intuición, son sumamente sencillos de analizar. Muy bien, ahora sí, chicos, puedo borrar, ¿verdad? Listo. Dejamos el mundo de tipo de cambio flexible y pasamos a un contexto de tipo de cambio fijo. Y nos están diciendo qué sucede en la economía si se incrementan los aranceles. Esto va a entrar por el canal de exportaciones netas nuevamente. ¿Por exportaciones o importaciones? ¿Qué mencionaba hace un momento? Importaciones. Un incremento de los aranceles incrementa el precio de los bienes que nosotros como consumidores compramos al resto del mundo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos a Donald Trump incrementando los aranceles que van a terminar pagando los propios ciudadanos estadounidenses. ¿Qué resultados creen que traiga eso sobre, principalmente lo que estamos analizando aquí, el PBI? Cae. ¿Tendría que caer? Sí, está lógico. Vamos a confirmarlo. Mientras yo busco la noticia sobre Estados Unidos, que he podido salir información del PBI. Pero eso no solamente lo En el corto plazo, profesor. En el largo plazo, sí. De ahí pasamos a la noticia, ya lo encontré. Muy bien, nuevamente nuestro gráfico inicial. Nuestra línea de 45 grados. Nuestro gasto agregado. El punto 1, el punto de equilibrio. Tenemos aquí PBI1, la IS, nuevamente, LM y nuestra balanza de pagos. Muy bien, tenemos la paridad descubierta de tasa de interés nuevamente y tenemos nuestro mercado de dinero. Oferta de dinero por aquí. Tasa de interés internacional, tasa de interés doméstico. Muy bien. Hay un incremento de aranceles en la economía. ¿Qué significa esto? Que estamos incrementando el precio de los bienes importados. En ese caso, nosotros importaremos más o menos bienes.
Menos, si bien no hemos puesto los aranceles explícitamente en la ecuación, lo podríamos hacer y debería tener una relación negativa con las importaciones. Entonces tenemos una reducción de las importaciones. Si hay una reducción de las importaciones, Y no aumenten las importaciones. ¿qué sucede con las importaciones netas? Aumento. Entonces, tenemos que ver si hay un aumento en los aranceles también en base a cosas. Oye, muy específico. Es muy específico este. Aquí hay algo raro. Normalmente los aranceles son sobre el precio y los... Eso es lo que estaba viendo. Vamos a hablarlo de la siguiente manera, porque si no va a ser un resultado contraintuitivo. Un incremento de los aranceles, como hemos dicho, incrementa el precio de los bienes importados. Y por lo tanto vamos a colocarlo en los siguientes términos, para no tener confusiones. Va a incrementar el valor de las importaciones. Es decir, la cantidad de bienes importados que ya estamos comprando ahora son más caros. Si se incrementa el valor de los bienes importados, ahora sí, ya nos va a salir el resultado. ¿Qué sucede con las exportaciones netas? Ahora sí se van hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? El valor de las importaciones, no en cantidad. Pues si hablamos de cantidad, ahí sí mejoramos. O sea, no es un efecto como el tipo de cambio. Si sube el tipo de cambio... No, acá lo vamos a entender diferente. Porque si no, vamos a tener un resultado contraintuitivo. Pero se puede volver a repetir esa parte. Incremento de los aranceles, ¿qué significa? Que los bienes que estamos importando ahora son más caros. Es decir, el valor de las importaciones se incrementa. Y por lo tanto, ¿qué sucede con las exportaciones? Disminuye. Y aquí tenemos el canal de transmisión que ya conocemos. Eso lo disminuyen las importaciones, pero si disminuyen las importaciones... No, estamos incrementando el valor de las importaciones. Valor, no en cantidad. A ver, si habláramos de cantidades, tendríamos una reducción de las importaciones y por lo tanto un incremento de las exportaciones netas. Pero no estamos hablando en esos términos, porque si no el resultado que vamos a obtener en el modelo va a ser contraintuitivo. ¿Qué nos va a salir aquí al final? Hiciéramos esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un efecto de sustitución. Lo que ya nos está comprando en el extranjero lo estamos produciendo aquí. Pero no queremos llegar a ese resultado. Porque normalmente no existe un efecto de sustitución entre lo que importamos y lo que producimos localmente. Rápido. Es como que si yo incremento el precio de los aranceles para lácteos, el Perú no va a comenzar a producir lácteos para reemplazar ese consumo, esa producción que estamos dejando de comprar de afuera. Sino que vamos a seguir comprando todo, pero más caro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo con esa lógica? Perfecto. Reducción de exportaciones netas, reducción de gasto agregado menor que PBI, y por lo tanto una reducción del PBI, que es lo que queremos. ¿Por qué estamos asumiendo esto? Porque no se está cambiando el número de bienes que estamos importando, sino estamos importando el mismo número de bienes y servicios, pero ahora son más caros. Muy bien. No demanda dinero, dice. No, bien. ¿Cómo graficamos esto? Muy bien, es un traslado de la Y hacia abajo.
Y vamos a tener nuestra IS2 y vamos a graficar directamente el punto de equilibrio que hubiésemos tenido en una economía cerrada. PBI2. Nuestro gasto agregado se está reduciendo porque las exportaciones netas son un número más grande. ¿Qué sucede en el mercado de dinero? La demanda de dinero se reduce por el menor PBI de la economía. Y ese sabemos que es el efecto de segunda vuelta que hay aquí, ¿verdad? Se reduce el PBI de la economía y por lo tanto se reduce la demanda real de dinero. Demanda real de dinero menor que oferta real de dinero. Lo siguiente es opcional. Demanda real de bonos es mayor que oferta real de bonos. Y por lo tanto debe subir el precio del bono y reducirse la tasa de interés. Cuando se reduce la tasa de interés en el mercado de bienes, se incrementa la inversión, se incrementa el gasto de la economía, el gasto es mayor que el PBI, por lo tanto se incrementa el PBI de la economía. Pero ese es un efecto secundario, que es el mismo que vimos hace un momento. Es el efecto que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? El paso del PBI que tenemos aquí al punto 2 es este último paso, que no compensa el resultado inicial, que es una caída del PBI global. Muy bien, pero ¿qué me interesa? ¿Alguien tiene una pregunta? El 2 no es un punto de equilibrio, efectivamente. Un punto de equilibrio en economía interna, economía cerrada. Por eso vamos a ver dónde está el punto de equilibrio real. ¿Qué es el que vamos a considerar ahora que la tasa de interés se ha reducido? Son en dólares. ¿Es menor, ¿no? ¿Perdón? Es menor. Así es, efectivamente. Todos estamos de acuerdo con tus compañeros. Una reducción de la tasa de interés, por lo tanto, la tasa de interés doméstica es menor a la tasa de interés internacional. ¿Qué significa esto? Es más rentable invertir en el extranjero que en el Perú, por lo tanto hay una salida de dólares. ¿Qué sucede con el tipo de cambio? Escasez de dólares. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? No. Aumenta. Aumenta. Listo. ¿Qué sigue después? Bolsa leve. Lo que existe en realidad efectivamente es una presión para que el tipo de cambio se deprecie. El Banco Central tiene que cubrir esos dólares que se han ido. Por lo tanto, el Banco Central vende dólares. Si el Banco Central vende sus dólares, baja sus reservas internacionales y por lo tanto se reduce la oferta de dinero. Muy bien. Gráficamente, ¿cómo es una reducción de la oferta de dinero? En la LM, un traslado hacia atrás de la LM. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a ver, tengo otro color. Tenemos nuestra LM2. ¿Dónde va a estar el nuevo punto de equilibrio? Aquí. Va a ser asociado al PBI 3. ¿Dónde va a estar al costado? En el mercado de dinero. Primero va a cambiar nuestra demanda de dinero, asociado a ese nivel 3. ¿Y dónde va a estar el equilibrio? Tenemos que también reducir la oferta de dinero, porque se ha reducido para poder mantener el tipo de cambio fijo.
Aquí va a estar nuestro punto 3 de equilibrio, con una nueva oferta de dinero. Se llama la oferta de dinero 3. Eso, pero la demanda se redujo. ¿Perdón? La demanda se redujo. Ahorita la vamos a reducir, todavía la hemos terminado aquí. O es en ese punto. ¿Por qué se va a reducir la demanda? Porque en un momento vamos a ver cómo el PBI también se ha reducido aquí, en el efecto que vamos a poner aquí más adelante. En el mercado de bienes también ocurre lo mismo. Una reducción del gasto agregado, ¿por qué? Por el incremento de la tasa de interés que tenemos acá. Que ha pasado de R2, aquí abajo, a un nivel 3, igual a la tasa de interés internacional nuevamente. Para ver ese último efecto, tenemos lo siguiente. Nos habíamos quedado que había una reducción de la oferta de dinero. Muy bien. Reducción de la oferta de dinero. Por lo tanto, oferta real de dinero es menor que demanda real de dinero. Por lo tanto, oferta real de bonos es mayor que demanda real de bonos. Por lo tanto, hay un exceso de oferta, el precio del bono tiene que bajar. Eso significa un incremento de la tasa de interés. Y si la tasa de interés incrementa, se reduce la inversión efectivamente y reducimos el PBI, que eso es lo que ocurre al final. Por eso tenemos el paso del punto 2 al punto 3. Incremento de la tasa de interés, que habíamos dicho, es una reducción de la inversión, por lo tanto, menor gasto agregado de la economía. Gasto agregado menor que PBI. Y por lo tanto, una reducción del PBI. ¿Qué es lo que tenemos como resultado final aquí? El PBI de la economía se había reducido al inicio y se siguió reduciendo. La tasa de interés se redujo en un primer momento de R1 a R2, pero luego se incrementó nuevamente para igualar la tasa de interés internacional. En la oferta de dinero hemos visto que se había ajustado a la baja. ¿Por qué? Porque el BCR había salido a vender dólares para cubrir la escasez de dólares que había generado la reducción de la tasa de interés. Y esto es lo que tenemos aquí. Como resultado final, entonces, un incremento de los aranceles. ¿Qué efecto tiene? Un efecto contractivo. Menor PBI, la tasa de interés se mantiene constante. En nuestro caso, el tipo de cambio se mantiene constante. Pero lo más importante es una caída del PBI. Por ejemplo, justo hoy día salió el dato del primer trimestre de Estados Unidos. ¿Qué ahí tenemos? Por ejemplo, vamos a poner aquí. Estados Unidos. Control de política arancelaria. ¿Qué teníamos? ¿Qué sucede en Estados Unidos ahora que están de moda poner aranceles por el gobierno de Trump? Primer trimestre, caída del PBI. Esta es una noticia que lo Por ejemplo, ¿qué nos dice el presidente de Estados Unidos sobre la caída del primer trimestre del PBI? Obviamente, como todo gobierno que entra, sea en Perú, Estados Unidos, el país que ustedes quieran, echamos la culpa a la administración anterior. Y descarta obviamente la política de aranceles agresiva que está poniendo el gobierno estadounidense. ¿Qué nosotros podemos demostrar que sí tiene un efecto contractivo en el PBI? O sea, no se quiere ver la cara. Obviamente a nosotros no nos afecta como economía. Este es para el caso de la economía estadounidense. Los consumidores estadounidenses van a tener bienes más caros.
los bienes aquí en el Perú van a seguir teniendo el mismo precio. ¿Cuál es el problema aquí? Que nuestros exportadores únicamente, en lugar de vender en Estados Unidos, tendrán que buscar otro mercado donde sus precios sean más competitivos. Pero para nosotros como país, no tendría un efecto directo. Muy bien, chicos, hasta aquí preguntas, dudas, ¿todo claro? Para pasar al último ejercicio. Quedan dos preguntas de teoría, pero se las dejamos por ahí. Son sencillas. Regímenes cambiarios, ya los conocemos. Dividendo simple, también conocemos el concepto. Así es. Perfecta mayoría de capitales. Tipo de cambio. Fijar tipo de cambio y Política. autonomía de la política monetaria. Muy bien, el último caso, nuevamente en un contexto de tipo de cambio fijo, normalmente las economías tienen la siguiente opción, lo que se conoce como una devaluación cambiaria, es decir, por propia iniciativa, devaluar su tipo de cambio, incrementarlo. ¿Por qué? Porque ya no es sostenible el tipo de cambio fijo que tienen en ese momento. ¿Puedo borrar? Ya está copiando todavía el fondo. Vamos chicos que nos quedan 20 minutos. Yo, profesor, tenía una duda, pero sí, breve nomás. Del precio del bono, profesor, ¿por qué se determina el precio del bono? Cuando la oferta del bono aumenta, dijo que... Recordemos que el precio del bono, cuando vemos la parte de economía cerrada, es igual a 1 sobre la tasa de interés. ¿Cómo nosotros leemos esto? Recordemos macro 1. Oferta real de dinero es menor que demanda real de dinero. O mayor, perdón. Oferta real de dinero es menor que demanda real de dinero. Los agentes económicos están demandando más dinero para comprar bienes y servicios respecto a lo que está disponible en la economía. En la economía está circulando 100 soles, pero los agentes económicos quieren 150 para comprar bienes y servicios. ¿De dónde consiguen dinero los agentes económicos para cubrir ese exceso de demanda, ese dinero adicional que quieren? Recurren al otro activo financiero. Yo soy un agente económico en esta economía del modelo ISLM y tengo mi dinero de dos formas. En efectivo, para comprar bienes y servicios, o en depósitos a la vista, y ¿Bonos? en inversiones, en bonos. Si yo quiero más dinero ahorita porque quiero comprar bienes y servicios por encima del dinero que está disponible, que tengo disponible yo en la economía, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mis activos financieros. Es como decir, yo quiero comprarme algo en el primer piso, pero no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mi celular con las fichas del examen. ¿Alguien desea comprarlo? Probablemente sí. Y así consigo yo el dinero que necesito. En el mercado del otro activo financiero. Muy bien, yo quiero vender mis activos financieros porque necesito dinero, voy a incrementar la oferta o el número disponible de bonos que hay en el mercado. Por eso hay un exceso de oferta, hay un exceso de personas que están ofreciendo sus bonos por encima de lo que se está demandando actualmente. Y por lo tanto, exceso de oferta, ya conocemos incluye la micro, se tiene que reducir el precio del bien. El precio del bono está inversamente relacionado a la tasa de interés. Se reduce el precio del bono, se incrementa la tasa de interés. Muy bien, ahora sí chicos, rápidamente. Yo podría hacer como subió arriba, en la segunda vuelta debe bajar, dice automáticamente. Esa es la lógica. Puedo borrar la firma, chicos. Tenemos que hacer el ejercicio en 2 minutos, porque si no, ese es el examen. Una devaluación también es aumentar el tipo de cambio. Una devaluación cambiaria es incrementar el tipo de cambio, efectivamente. Recordemos que nosotros vemos incrementos de tipo de cambio como devaluaciones o depreciaciones. Cambiamos de ejercicio. Entonces, en un tipo de cambio flexible no puede haber una devaluación del tipo de cambio. No, porque el tipo de cambio cambia todos los días. En teoría, todos los días hay depreciaciones o apreciaciones. En cambio, en un contexto fijo, estos
valga la redundancia, estos cambios en el tipo de cambio ocurren con mucho menos frecuencia. No es que nunca ocurran, sino que ocurren con menos frecuencia. Muy bien. Tenemos nuevamente nuestro gráfico tradicional. Si yo pregunto, por ejemplo, ahora, la tercera pregunta en el examen, ¿qué tenemos que hacer? Nuestros 3 gráficos y nuestro análisis. Profesor, disculpe, solamente una. O sea, un ejercicio para hacer el gráfico completo. Todavía no estoy seguro. Estaba pensando en una. Va a cambiar. Estaba pensando en uno, pero cuando era que podría ser más de uno. A ver, tenemos No es suficiente. IS, Sentido común, no me LM, tasa de interés doméstica, variedad descubierta de tasa de interés, de valor 5. tasa de interés doméstica, variedad descubierta, demanda real de dinero, oferta real de dinero. Muy bien. Bastante sencillo. La evaluación cambiaria no es otra cosa que un incremento del tipo de cambio. Si incrementamos el tipo de cambio, obviamente ¿a quién afectamos? A las exportaciones netas, ¿verdad? ¿Cómo? Un incremento de las exportaciones netas. Fijo. Ajá. Así es un tipo de cambio fijo, pero cuando hablamos de evaluaciones cambiarias es el gobierno quien impulsa el incremento del tipo de cambio. Vamos a ponerlo aquí más claro. Quien impulsa Gobierno BCE. la autoridad monetaria en general. Puede ser el propio gobierno o el Banco Central. No importa quién, importa que es una autoridad que impulsa el aumento del tipo de cambio, es una autoridad en general. Banco Central o el propio Ministerio de Economía. Hay un incremento de las exportaciones, por lo tanto, un incremento del gasto agregado. Un gasto agregado ahora que el gasto agregado es mayor que el PBI y por lo tanto se incrementa el PBI de la economía. ¿Cómo graficamos eso en nuestro plano ISLM? Y aquí nos faltó un gráfico. Una línea, la balanza de pagos. Muy bien. Tenemos el punto 1. Si nos olvidamos de graficar la balanza de pagos, en realidad no es nada grave. Porque si revisamos la bibliografía que les mostré la vez pasada, el libro de Gregorio, no lo grafica, pero asume su existencia, a través de que siempre se cumple la paridad descubierta. Hay un incremento de la IS explicado por el incremento de las exportaciones netas. Directamente vamos a ver el punto de equilibrio de economía interna, de la economía cerrada, punto 2, ¿verdad? Como estudiamos en macro 1. En el punto 2, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una tasa de interés doméstica que es mayor a la internacional. Estamos en el punto 2 de equilibrio, el PBI 2, la nueva demanda de dinero, y de la misma manera nuestra resta de gasto privado. Muy bien, ese incremento del PBI sabemos que tiene como resultado
un aumento efectivamente de la demanda real de dinero. Demanda real de dinero es mayor que oferta real de dinero. Ahora sí. Demanda real de dinero mayor que oferta, sabemos entonces que la oferta de bonos es mayor que la demanda real de bonos. Exceso de oferta, cae el precio y por lo tanto sube la tasa de interés. Listo. Muy bien, y si sube la tasa de interés, se reduce la inversión, por lo tanto se reduce el gasto agregado. El gasto agregado es menor que el PBI. Y por lo tanto, se reduce el PBI de la economía. Ese efecto secundario, ¿dónde está? Viene de acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el efecto secundario. Se incrementa el PBI y luego se reduce por el incremento de la tasa de interés. Pero ese ya no lo vamos a graficar, porque no vamos a llenar de líneas. Lo que a mí me interesa aquí es el incremento de la tasa de interés. Entonces tiene que hacer con todos los efectos secundarios. Hay que ponerlos. ¿Qué cosa? Así digamos, si es que es todo eso, es un movimiento de Todos los 2 efectos secundarios. de 2 a 1. ¿no? Gráficamente no es necesario, pero como hemos dicho, esto puede ser un resumen. Podemos acortarlo un poco. Eso trabajo también. Yo estoy colocando aquí todo para que vean realmente cuánto es todo el análisis. Incremento de la tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés doméstica es mayor a la internacional. Tipo de cambio entra en dólares. Entran dólares en la economía. Baja el tipo de cambio. Podrá moverse a que lo estamos moviendo al inicio. En este caso es una presión, ya que este movimiento del tipo de cambio es por acciones del mercado. Pero nuestra autoridad no quiere movimientos de tipo de cambio por acciones del mercado, únicamente por movimientos propios de la autoridad. Por lo tanto, esto no puede materializarse. Por lo tanto, como mencionó su compañera, el Banco Central va a comprar todos los dólares que están entrando en la economía. El BCR entonces compra dólares, por lo tanto incrementa sus reservas internacionales y por lo tanto le incrementa la oferta de dinero. Un incremento de la oferta de dinero, Sería de la economía, pero la LM se traslada hacia la derecha, hasta este punto exactamente. Nuestro equilibrio final del modelo, en donde el PBI es superior al inicial. ¿Qué sucede en el mercado de dinero? Una nueva demanda real de dinero asociada al PBI 3. Un incremento de la oferta por el incremento de las reservas internacionales. Y de la misma manera hay un incremento del gasto agregado de la economía. ¿Por qué? Porque la tasa de interés se ha reducido, pasado de 2 al punto original. Entonces se cumple la paridad de cubierta de tasa de interés nuevamente. Gasto agregado 3. Y aquí podemos continuar con nuestro análisis. Si se ha incrementado la oferta de dinero, oferta real de dinero es mayor que demanda real de dinero, por lo tanto demanda real de bonos es mayor que la oferta real de bonos. Hay un exceso de demanda, por lo tanto tiene que incrementarse el precio y por lo tanto se reduce la tasa de interés. ¿Qué es lo que ocurre de 2 a 3? Y si se reduce la tasa de interés, se incrementa la inversión, se incrementa el gasto agregado de la economía, el gasto agregado de la economía es mayor que el PBI y por lo tanto se incrementa el PBI, que es el paso de 2 a 3 que tenemos aquí. Y listo. ¿Qué resultado tiene entonces una devaluación?
positivo sobre el PBI, incremento del PBI, ¿qué sucede con nuestro tipo de cambio? No, ahí ya es con las reservas. Ahí las endógenas son las reservas. Incluso digo que las endógenas sean PBI. Aquí estamos hablando de qué variables se están moviendo, en primer lugar. ¿Es una reserva? ¿Es una reserva? Solamente en el sentido de PBI, tasa de interés y tipo de cambio, como siempre hemos hecho, en resumen. PBI se incrementa, tipo de cambio se incrementa y la tasa de interés se mantiene constante. Nosotros en un tipo de cambio también podemos usar sus reservas. Así es, en este caso, porque el BCR está comprando este exceso. ¿Pero por qué han entrado dólares en la economía? Porque en un primer momento la autoridad incrementó el tipo de cambio. Por esa única razón, el Banco Central puede incrementar sus reservas. Hasta que encuentre el equilibrio nuevamente. En una situación normal, las reservas igual se pueden mover hacia abajo o hacia arriba. El Banco Central puede acumular. Eso no hay ningún problema. ¿Por qué hemos visto a veces que no acumula? Porque no hemos hecho políticas expansivas. Si hiciéramos lo contrario, probablemente se acumularía. Pero ¿cuál es la consecuencia? Acumula reservas a costa de quién? Una política contractiva. ¿Qué consecuencia tiene eso? Menor PBI. ¿Qué prefieres? ¿Acumular reservas o tener menor crecimiento económico? Ahí está la disyuntiva. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo claro? En lo que ustedes nos han enseñado, ¿cuáles serían las endógenas en ese? En este caso, nuestra oferta de dinero ya es nuestra variable endógena. ¿Por qué? Porque perdemos control sobre ella. Estamos perdiendo el control sobre la oferta de dinero. No son las reservas. Nuestra variable endógena ahora son las reservas. ¿Estamos de acuerdo? La oferta de dinero sigue siendo, en este caso, a ver, vamos a ver de esta manera. ¿Por qué cambia la oferta de dinero? Porque estamos cambiando las reservas internacionales netas. Muy bien, entonces, lo que se ha endogenizado de cierta forma, ha habido un error, es la oferta de dinero. Lo que se mantiene ahora exógeno y cambia por decisiones del banco, que es lo que antiguamente conocíamos como la oferta de dinero, ahora son las reservas. Vamos a colocarlo aquí. ¿Eso es un caso especial, por ejemplo? ¿O es lo que pasaría? ¿O si pasa? No pasa. Esto es lo que pasa normalmente. Pero acá hay un detalle. Nosotros normalmente no vemos o no trabajamos en un contexto netamente flexible o en un contexto netamente fijo, sino en un intermedio. En los bancos centrales no intervienen para mantener el tipo de cambio fijo, sino únicamente para reducir su variabilidad. Pero eso es más difícil de modelar, por eso vemos los casos extremos, de fijo y flexible. ¿Dónde está el Perú? En el medio. No en imperfecta, sino en un régimen de tipo de cambio donde el Banco Central sí reduce presiones del tipo de cambio, pero no para modificar la dirección, únicamente la tendencia. Y por eso puede acumular o desacumular reservas. Profesor, ¿y por qué lo dice flotación sucia? ¿Qué hay de sucio ahí? ¿Perdón? ¿Qué hay de sucio ahí? ¿Por qué dice flotación sucia? ¿Por qué se llama flotación sucia? Profesor, entonces, No sabría decir. Es el nombre que se le da al régimen cambiario intermedio, únicamente, entre fijo y flexible. profesor, entonces la endógena ahí es la oferta de dinero. La endógena es la oferta y la exógena es las reservas internacionales. Porque de práctica no se ve al revés. ¿Así? No al revés netamente, sino que había considerado la endógena como las reservas. Ah. Voy a revisar eso. Sí, pues porque no, que, o sea, cambio en las reservas. Voy a revisar eso. Digo, entonces. ¿Alguna pregunta adicional a lo de las reservas endógenas o exógenas? Yo qué. Puede venir de ambos, ¿no? Perfecta variedad y perfecta. Puede venir de ambos, perfecto o imperfecto. ¿Cuántos gráficos? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Nuevamente el examen empieza a 7 y 10. 7 y 10. Acabamos 9 y 10. Tanto teoría como práctica. Lo fijo, nuevamente, algún caso de el modelo ISLM.
Tenemos varios casos aparte de estos tres que hemos visto en clase. Y además un ejercicio de balance de pagos. Ahí tenemos un paro para practicar que tenemos aquí y que dejamos incompleto en la semana 4, que solamente identificamos las cuentas, me parece. Que teníamos hasta R operaciones. Lo hicimos en la semana 5, me parece claro. Nosotros terminamos en la 4. Y el ejercicio que tenemos por ahí en el PPT. Con eso podemos practicar. El tipo de cambio de flotación sí que está dentro del tipo de cambio flexible. Entonces, solamente hay dos tipos de cambio. Solo hay dos tipos de cambio. Fijo y flexible. Cada uno de esos tiene un caso especial. El flexible tiene la evaluación sucia. No me acuerdo si hicimos el especial del tipo de cambio fijo. Que se llama el caso especial del tipo de cambio fijo, lo pusimos. No, ¿verdad? Y si no lo pusimos, vamos a cumplir en el chiste. Pero se llama de evaluación administrada, que es lo que está aquí. De evaluación. Pero no se preocupen, aunque sepamos que existen dos regímenes cambiarios, fijo y flexible, es más que suficiente. Ya, profesor. A no ser que yo pregunte lo contrario. No respondemos. Pero no va a haber verdadero o falso. ¿El siglo pasado hubo verdadero y falso? Para marcar un. Ya. Esto. Eso dice todo. ¿En el macro 1 o en el macro 2? Pero capaz. Para los nuestros compañeros, si quieren alguna pista, la estructura del examen se parece mucho a la de macro 1. Entonces de esos compañeros que llevan macro 1. Ellos van a decir estructura. La estructura son fácil, son dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Hemos visto. Ya, profesor.